El viento del desierto pareció detenerse cuando ella cayó de rodillas. No fue una pausa literal en el aire caliente que rozaba la piel, fue algo más profundo. Un silencio que se abrió entre la arena y el sol. Una quietud que dejó notar cada crujido de las botas sobre la tierra y el raspar seco de una bocanada de respiración. Yuma, con los labios partidos, las manos hundidas en el polvo y la sombra de su propia sombra alargándose detrás de ella, miró al horizonte como si esperara que el mundo respondiera a su ruego. «Toma a mis hijos, déjame aquí, yo no importo, solo ellos». La voz salió rasposa, pero firme. No era una súplica de quien busca compasión. Era la instrucción de una madre que había calculado el precio de la vida y se había decidido a pagar con lo que ella era, si eso significaba salvar a Luna y a Kai. Luna se aferraba a su falda, con los ojos grandes y la respiración agitada, mientras Kai, aún demasiado pequeño para entender la gravedad, sostenía una piedra en la mano que le parecía un tesoro. La cantimplora que había pasado de mano en mano brillaba con las gotas que temblaban en su boca metálica, ofreciendo promesas de alivio que se sentían siempre demasiado pocas. Cole llegó con el sol alto en el cielo y una sombra alargada por delante del caballo. No fue un rescate dramático digno de epopeya, fue la llegada pausada de un hombre que vio la escena y supo sin preguntas qué debía hacerse. Bajó del caballo con la misma calma con la que había cruzado días enteros de soledad. Observó a Yuma, miró a los niños y dejó que el silencio del desierto hiciera su parte mientras buscaba su cantimplora. Las manos de Cole eran callosas, acostumbradas al trabajo y a los nudos de las riendas. Sin embargo, se movieron con delicadeza cuando acercó el agua a los labios rotos de Yuma y cuando ofreció un trozo de pan a los niños. «No te quedes aquí», dijo Cole más bajo que el viento. «Te llevo al rancho». Yuma lo miró con esa mezcla de sospecha y alivio que trae quien ha aprendido a no confiar ciegamente en la bondad. Le costó hablar. Cada palabra le dolía como una herida que se reabre. «No puedo, me buscarán», murmuró. «Hay hombres que me reclaman, dicen que pagaron por mí». Cole inclinó la cabeza, no porque tuviera respuestas, sino porque su gesto era la forma más simple de promesa. «Estoy escuchando, hago lo que pueda». No hizo preguntas sobre pago ni sobre tradiciones que no entendía en profundidad. Simplemente cubrió el silencio con una decisión práctica. Su caballo fue la forma más inmediata de transporte y su rancho, al borde de la meseta donde el tamarisco se resistía a la aridez, era un lugar donde las cosas rotas podían cubrirse y limpiarse. Montó a los niños sobre la grupa con cuidado, luego ayudó a Yuma a subirse. Sus manos sostuvieron las suyas durante el breve impulso de confianza. En el camino, el desierto los observó. La luz incidía sobre la piel y dejaba la marca de la jornada en los cuerpos. Polvo incrustado, un brillo de sudor, arena en las comisuras de las bocas. Cole hablaba poco, ofrecía agua, pedazos de pan y palabras sencillas que no exigían respuestas. A veces Yuma inclinaba la cabeza y dejaba que el viento le llevara la memoria. Otras veces miraba a sus hijos como calculando otra vez el futuro que les quedaba. Luna contó una historia, pequeña y brillante, sobre una lagartija que había visto esa mañana. Kai se quedó dormido de repente, la cabeza reposando contra la espalda de Cole. Era una escena diminuta de humanidad en medio del panorama agreste. Cuando llegaron al rancho, el sol empezaba a bajar. La casa, construida con tablas que el tiempo había tatuado de grietas, se abría como un refugio contra la inmensidad. Cole limpió las heridas con agua tibia y la cura fue sencilla. Ungüento, vendas, la ternura de alguien que lo hace muchas veces. No hubo prisa. En el interior de la habitación principal, la candela arrojó un fuego amarillo que calentó el espacio con paciencia. Yuma se dejó levar por ese calor. Por primera vez en días, sus hombros perdieron un poco del peso que cargaban. Afuera, la noche comenzó a caer, y con ella los sonidos cambiaron. Grillos, un búho en la lejanía, la respiración más pausada de los niños. Cole preparó una olla con estofado, carne cortada en trozos modestos, patatas, un poco de cebolla, todo cocinado con la certeza práctica de quien alimenta a otros sin alardes. Luna probó la comida excitante y luego con ambición. Kai comió con las manos, derramando un poco por el regazo. Yuma comió poco, pero observó,
y su mirada guardaba cada gesto como si fueran pistas para decidir en silencio lo que vendría. Fue esa noche, mientras las sombras se inclinaban sobre la chimenea, cuando Yuma empezó a hablar de lo que la había traído hasta la meseta. No fue una confesión completa, sino fragmentos como si fueran piedras arrojadas a un estanque. La muerte del esposo, en una cacería que no terminaron de explicarle bien, la presión de la tribu para que aceptase a un hombre mayor, Nube Gris, que había mostrado obra y moneda como quien presenta una factura, y la sensación de que su voz había sido pesada y medida como un objeto que se podía dejar pasar de mano en mano. Él dijo que era para asegurar a los hijos, explicó Yuma, con la honestidad de quien no busca excusas sino comprensión, que así tendrían parentesco, comida, un lugar. Yo no quería, mi esposo, no quería que los niños pasaran por eso, pero después hubo disparos y vueltas. Yo me fui. Cole escuchó. No juzgó. A su manera, sabía que esas explicaciones eran trampolines a heridas más hondas. En el rancho, las cosas se arreglaban con manos y panes, pero también con el silencio que dice que la historia de alguien importa. Cole no ofreció teorías, ofreció techo, ropa limpia y trabajo. Yuma aceptó por sus hijos, por la seguridad que daba la rutina. Camas limpias, un lugar en que no tenían que mirar sobre sus hombros cada minuto. Días después, la convivencia empezó a tejer sus primeros hilos. Cole se despertaba antes del amanecer, y la presencia de la mujer y los niños traía otros sonidos a la casa. Luna curioseaba los cajones donde el vaquero guardaba las herraduras. A veces se entretenía con las pequeñas monedas que Cole guardaba en una lata vieja. Kai, que prefería subir sobre los pajarillos invisibles de la mañana, aprendió a apartar los pies al compás de las pisadas del caballo. Yuma se movía por la cocina con una disciplina aprendida, inventando pequeñas rutinas para adaptar la vida de los suyos a aquel lugar. Secar la ropa al sol, trenzar una cuerda para colgar las herramientas, dibujar con tiza figuras de un paisaje que se parecía al que dejó atrás. Uno de esos días, Luna pintó un dibujo con los polvos de color que encontró. Una casa con un humo saliendo de la chimenea. 2 niños y una mujer con el cabello recogido. Yuma observó y sonrió por primera vez con algo que dejó ver que la herida no era lo único que habitaba en su pecho. Cole, que encontró el dibujo, lo clavó con un clavo pequeño junto a la pared de la chimenea. Para él, las cosas que se colgaban cuentan historias, y ese papel era la primera promesa tangible de pertenencia que vio colgada en su hogar. La confianza no surgió de la nada. Hubo pruebas. La manera en que Yuma dejó que Cole curase a Kai sin mirar con reproche. La forma en que dejó que Luna aprendiera a ensillar el caballo bajo la tutela del vaquero. Hubo momentos de tensión. Una madrugada en que Yuma se despertó gritando por un sueño donde Nube Gris la reclamaba. En otra ocasión, cuando al entrar a la taberna del pueblo, algunos ojos se clavaron con morbo o curiosidad. Cole se mantuvo junto a ella como un escudo que no quería imponerse, sino proteger. Sus manos decían más que sus palabras. La habitación del rancho, con su ventana que daba a la meseta, se convirtió en testigo de conversaciones que no siempre necesitaban palabras. En una de esas noches, bajo un cielo que había limpiado la polvareda del día y se presentaba con miles de estrellas, Yuma se acercó a la puerta y dejó que el aire tocara su rostro. «Gracias», murmuró, tan bajo que el viento apenas lo llevó. No fue una plegaria dirigida a nadie en concreto, era un reconocimiento a la bondad que no había pedido, pero que aceptaba como quien toma un lazo que le permite no caer. Cole no respondió con fórmulas grandilocuentes. Se limitó a encender una lámpara y a sentarse en el umbral. «No vas a quedarte sola», dijo sin solemnidad. «Aquí hay sitio para quien trabaja y respeta la casa». No prometió aventuras ni finales felices anclados en cuentos, ofreció lo único que parecía capaz de cambiar el presente, continuidad. Las mañanas se vestían de labores sencillas: ordeñar la cabra, reparar cercas, preparar alimentos para el ganado. Yuma se reveló competente en tareas que antes le parecían extrañas, aprendiendo la cadencia de la vida de rancho con una rapidez que impresionó a Cole. En algunas tardes enseñó a Luna a tejer pequeños nudos, y el gesto se convirtió en un ritual.
La niña le sostenía la mano como si aprendiera a atarse a la comunidad misma. Kai, por su parte, encontró en un perro viejo del rancho un amigo que le permitió reír de nuevo. Entre los actos cotidianos surgieron conversaciones sobre el pasado que Yuma no siempre quiso compartir. Habló, en fragmentos, de su marido y de la tierra que había dejado, de la relación con la tribu y del respeto que Águila Roja, el líder, ejercía con autoridad y una lógica que no siempre coincidía con su sentido de justicia. No pintó a Águila Roja como enemigo, lo hizo humano, un hombre con códigos que pesaban tanto como la tradición y que en ocasiones se volvía rígido. Dijo también el nombre de Nube Gris, no con odio, sino con una especie de distancia helada, un hombre que según las voces, había pagado por su mano como quien negocia ganado en una feria. Yuma nunca justificó el acto, lo describió como otra forma de violencia que tomaba la forma de intercambio y dejaba a las mujeres como mercancías en las cuentas de los hombres. Cole escuchó y no evitó la crítica. Comprendió que la situación no era simple, que la palabra pago cargaba sobre Yuma una humillación que no se cerraría con una banda de hierro, pero también supo, una noche, al verla mirar el dibujo de luna clavado junto a la chimenea, que la libertad no necesitaba sino decisiones pequeñas y seguras y el valor de quien tenía que elegir de nuevo. No pasó mucho antes de que una inquietud nueva se colara en la rutina. Un joven que trabajaba en los corrales llegó con el rumor. Había huellas recientes en la tierra, hombres que cabalgaron rápidas y dejaron marcas frescas. Cole fue a ver, se puso el sombrero y contrajo los labios. Las huellas no eran de los habituales peregrinos de la ruta, venían desde el norte y apuntaban hacia el rancho, no anunció nada a gritos, se limitó a preparar. Había una tensión que se puede palpar en el aire, una expectativa que no explotaba pero que ocupaba la mente como una piedra al fondo del saco. Yuma observó la escena desde la puerta y sintió que una sombra se posaba sobre su corazón. No por sorpresa, desde que partió buscaban su rastro. Sabía, por un miedo que el cuerpo guarda antes de que la mente lo nombre, que las tradiciones y las llamadas de honor no se disuelven con la discreción. Las normas, al final, son como tornillos viejos que se aprietan con uñas y pistones cuando alguien se atreve a romper la fila. Cole habló con calma. Si vienen hombres, hablaremos. No vamos a pelear por pelear. No prometió que todo sería fácil. Prometió que no permitiría la violencia inútil dentro de su parcela. Esa promesa, aunque modesta, encendió en Yuma una mezcla de alivio y temor. Ella no quería regresar a la posición de objeto en un intercambio. Tampoco deseaba convertir la vida de sus hijos en un campo de batalla. Durante la tarde siguiente, el rancho se preparó con una urgencia sin estridencias. Cole repasó las cerraduras, revisó las municiones que tenía y pidió al joven del corrales que mantuviera al ganado dentro. Pero había algo más. Un paquete de 3 caballos en buen estado, los mejores que Cole poseía, atados en la sombra. Fueron comprados con años de trabajo, pero también eran la historia de un hombre que valoraba el honor y la confianza por encima de la hojarasca del silencio. Nadie en la casa dijo nada sobre ellos, pero Yuma los vio y recordó la imagen de Nube Gris que ofrecía pago por una vida. La conversación se truncó en miradas. Hay gestos que no se discuten. Esa noche, antes de acostarse, Yuma caminó hasta la meseta que dominaba la llanura. El viento soplaba con un temperamento más suave. La memoria del día aún vibraba en su pecho. Se sentó, recogió sus rodillas contra el pecho y dejó que la oscuridad le hablara. Recordó la súplica que pronunció en el desierto y la forma en que el aire pareció rendirse ante su decisión. No era una pretensión mística. Era la claridad de un acto extremo que dejó huellas en la imaginación de quienes lo presenciaron. El viento había parecido detenerse porque su palabra había sido la única capaz de partir la nada en dos y exigir atención. Cole la encontró allí, con la luz de la luna tallando sus rasgos en plata. No habló por un rato. Se sentó a su lado y dejó que el silencio fuera suficiente. Entonces, como quien dispara una flecha para ver dónde cae, Yuma dijo: «¿Qué harás si vienen por mí?» Cole miró el horizonte. Su mano se apoyó en la silla baja al lado. «No sé todo lo que haré», respondió, con la humildad de quien no promete imposibles. «Pero no te devolveré como si fueras una mercancía. Entenderé lo que sea necesario para que estéis a salvo».
La certeza de la frase no borró el miedo, pero abrió una rendija de posibilidad. Yuma, que había aprendido a medir el mundo por el hilo del riesgo y la prudencia, dejó escapar una exhalación. Esa noche durmió con menos pesadillas. El amanecer trajo consigo un rumor más contundente. Hombres a caballo aparecieron en la lejanía. A simple vista parecían jinetes que viajaban con propósito. No fue hasta que el joven del Corrales regresó con la palabra Águila Roja, que el aire dejó de ser rumor y se volvió historia en marcha. Águila Roja, cuya figura se nombraba con respeto o temor dependiendo de la boca, venía con 2 acompañantes. La noticia corrió por el rancho como una gota en una olla de aceite caliente. Cole observó el horizonte. No había gesto de insulto en sus movimientos, solo la precisión de quien se prepara para sostener un lugar. Yuma sintió que el corazón le latía con la música de un tambor antiguo. No porque Águila Roja fuera un monstruo, sino porque su presencia significaba que las tradiciones habían decidido actuar y que en su lógica, ella podría ser devuelta a una situación que no eligió. Antes de que los jinetes llegaran, ocurrió algo curioso. Un viento leve se colocó en la meseta, con la familiar cadencia de alguien que respira y piensa. No era la parada del aire que había sentido en el desierto, pero fue un susurro que recordó a Yuma la noche en que dejó la vida atrás. Ella, sin darse cuenta, se frotó la palma de la mano donde el polvo se mezclaba con la sangre seca de una vieja herida y miró a Cole con una mirada que preguntaba no por protección sino por alianza. Cole cruzó la tierra y dejó que Águila Roja y sus 2 acompañantes se acercaran. No había amenaza en su voz cuando habló, había reconocimiento. Águila Roja desmontó con la gravedad de quien porta responsabilidad por una comunidad. Su rostro no era caricatura de dureza. Era un mapa de decisiones que había tomado y de tradiciones que seguía con una devoción parecida a la de los árboles que no se resignan a caer. Junto a él, Nube Gris no bajó de su caballo con la complacencia de quien ha comprado un bien. Parecía más bien un hombre con los nervios tensos por lo indefinido. No hubo insultos en el primer intercambio. Águila Roja habló con calma, pidiendo explicaciones, no gritos. Dijo que la tribu notó la ausencia. Dijo que las cuentas no quedaban sin saldar. Cole escuchó y cuando le tocó hablar, miró a Yuma. Ese gesto fue la primera defensa clara en voz propia. No una intervención paternalista, sino una invitación a que la mujer hablara si quería. Yuma respiró hondo. La noche anterior le había dado algo de coraje y esa brisa interior que nace del calor del hogar. Antes de que pudiera abrir la boca, un niño, desde la puerta del rancho, dejó caer un dibujo que Luna había hecho y que se voló con la brisa hasta posarse a los pies de los jinetes. Fue un pequeño acto de inocencia que provocó una fracción de sonrisa en Águila Roja, quien al recoger el papel miró la imagen con más atención de la que alguno esperaba. El dibujo contaba la historia de una casa, la de una mujer y 2 niños. En su simplicidad tenía la esencia de lo que allí estaba en juego. El viento volvió a beber de la meseta y por un instante se calló. Fue el mismo silencio que Yuma había sentido días atrás, el tiempo que le da a una decisión para que se nombre. Cole sabía que las palabras no bastaban. También sabía que su próximo movimiento sería observado no solo por los presentes, sino por la manera en que los actos se cuentan más tarde alrededor de hogueras. Águila Roja habló de honor. Cole respondió con la misma palabra, pero la orientó hacia la dignidad de una madre y el bienestar de los niños. No ofreció justificaciones culturales ni rebajó la cuestión a una disputa de propiedad. Lo que vino después fue una negociación que no se cerró en ese momento. Miradas largas, palabras medidas, la tensión de quienes miden lo que significa ceder y lo que implica renunciar. Mientras tanto, en el pecho de Yuma latía una certeza que no se podía comprar. Si la decisión se tomaba en su contra, necesitaría sostén para que los rostros infantiles no se convirtieran en mapas de pérdida. Miró a Luna y a Kai y pensó en las noches de hambre y frío y en la promesa que se había hecho cuando pronunció esas palabras en el desierto. Aquella frase, «Toma a mis hijos, déjame aquí». Ya no era solo una renuncia, era la muestra de lo lejos que una madre estaba dispuesta a llegar por la vida de los suyos. Cole se mantuvo firme.
Su mirada buscó en Águila Roja la posibilidad de diálogo. Nube Gris, con la mandíbula apretada, esperaba el desenlace que le favoreciera. El rancho, la casita con el dibujo clavado en la pared, los caballos en la sombra, todo aguardaba la decisión. El aire volvió a llenarse de polvo al paso de una mula que traía noticias. Fue el toque que cerró este tramo de la historia, dejando en el umbral una palabra que encendía la noche. Llegan más hombres. Y con esa sola frase, el mundo que habían empezado a construir tembló. La mesa quedó con los platos a medio comer. La luz de la chimenea se hizo más íntima, y la sombra de los presentes se alargó sobre la tierra como si quisiera proteger lo que no era suyo. Si te gustan estas historias del viejo oeste, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos miras. La quietud posterior fue corta. Nadie aún había tomado una decisión definitiva. Águila Roja separó su capa y miró a Yuma con un gesto que no estaba lleno de condena, sino de la responsabilidad que recae sobre quien manda en palabras más antiguas que la ley escrita. Dijo que debía deliberar con su gente. Cole asintió. Entendía la ceremonia de las voces múltiples. Pero esa noche, mientras las estrellas se clavaban como clavos en la bóveda del cielo, algo cambió. Los 3 caballos que Cole había dejado atados a la sombra parecieron tener más peso que nunca. Yuma volvió a la casa. Luna y Kai murmuraban y las manos de la madre tiraron de las pequeñas cabezas hasta el pecho. En la penumbra, cerró los ojos y por un instante soltó una palabra que había pertenecido a su infancia. Una forma de gracias que no pedía milagros sino presencia. Cole, en la cocina, encendió un fósforo y miró la llama consumir la madera como quien observa un proceso que no es suyo pero del que depende. Sus pensamientos eran simples: proteger, negociar, sostener. En la mañana siguiente, el rancho despertó bajo el rumor de cascos acercándose. No eran 3 jinetes, no era un rumor. Era el sonido de decisiones que cabalgaban. El aire olía a polvo y a promesas a punto de romperse. Yuma se puso en pie, con la ropa aún húmeda del rocío que la noche dejó en el pasto, y respiró con la lentitud de quien se dispone a actuar por los suyos. El viento, que tantas veces había presentado su carácter como mensajero del destino, volvió a detenerse un segundo, como escuchando lo que algunas bocas todavía no se atrevieron a decir. Aquella pausa fue la última antes de que los jinetes pusieran sus figuras ante la puerta del rancho, y el momento en que cada uno entendió que la historia no se resolvería solo con palabras. Los jinetes se plantaron frente a la puerta como si la tierra misma hubiera decidido poner testigos. Las monturas crujieron, los caballos resoplaron, y el polvo se elevó en un arco lento que por un instante pareció formar una cortina entre 2 mundos. El rancho y lo que venía de atrás, la tradición que reclamaba saldo. Águila Roja desmontó con el paso contenido de quien carga palabras antiguas. Su figura tenía la calma de quien mide la temperatura de una comunidad antes de actuar. Nube Gris, más tenso de lo que su semblante quería admitir, apretó la rienda con un gesto que no buscaba violencia sino el alivio de quien espera que el dinero cierre un hueco en la vergüenza. Yuma se mantuvo junto a la chimenea, detrás de Cole, observando cada movimiento con la quietud de quien aprendió a leer los signos que predicen lo irreparable. Luna, con las manos pegadas a la falda de su madre, dejó entrever los dedos por encima del dobladillo. Kai apretó un muñeco de trapo contra el pecho. Su respiración era el ritmo de un tambor que aún no sabía que sonaría. Águila Roja habló primero, despacio, sin levantar la voz. No gritó órdenes ni pronunció condenas públicas, explicó con frases mesuradas que la ausencia había dejado preguntas y que la tribu tenía costumbres que, para ellos, significaban continuidad y protección. Dijo que, en su lógica, debía haber un cierre, una reparación que restituya lo que se había perdido. Miró a Yuma no como a un objeto, sino como a una persona que formaba parte de una trama de relaciones y obligaciones que no podían ignorarse tan fácilmente. Cole contestó con el mismo temple. No se cerró en un orgullo insensato, no atacó la costumbre ni la persona. Señaló la casa, los niños, el dibujo clavado en la pared, las manos de Yuma llenas de labores. Eso es lo que hay aquí, dijo, con la voz de quien habla por hechos y no por teorías. Hay niños que necesitan crecer sin estar contados en una balanza. No pido que se les niegue a ustedes respeto, solo les pido que miren lo que ya somos.
Las palabras rodaron entre ellos como piedras en un arroyo. Algunas rebotaron, otras se hundieron. Nube Gris, al oír hablar de los niños, dejó ver en su cara algo parecido a una grieta, una duda que no le gustaba admitir. Águila Roja apartó la vista y respiró hondo. Lo que venía ahora no sería solo un arreglo entre hombres, sino un acto público que marcaría la memoria de ambos lados. En ese silencio pesado, se alzó la voz de Cole con una frase simple y directa que, como una piedra lanzada al centro de la discusión, cambió la dirección del agua. 3 caballos por una vida. Yo los doy. No fue un gesto de ostentación. No hubo fanfarria ni propósitos de vanidad. Cole nombró aquello que para él tenía valor y que podía ofrecer sin romper la dignidad de nadie. 3 animales que representaban trabajo, sudor y años. Águila Roja contuvo el asombro detrás de una mirada. La oferta tenía un peso simbólico claro. Redimir, no con desprecio, sino con pago que la comunidad pudiera reconocer como digno. Hubo voces discordantes entre los acompañantes de Águila Roja. Algunos murmuraron que no era suficiente, otros vieron en el gesto algo que tenía más de honor que de comercio. Nube Gris, por su parte, no mostró el gesto que algunos esperaban, ni de aceptación ni de rechazo. Su rostro era ahora una máscara de retirada, como quien comprende que la apuesta por la mercancía se ha topado con otra lógica, la de un hombre que prefiere dar para que una mujer conserve su vida y sus hijos. Águila Roja, después de medir el polvo que se elevaba entre ellos, se acercó y miró a Yuma como quien pide que la verdad se diga de forma clara. ¿Tú quieres esto?, preguntó, y su voz perdió la distancia del protocolo para convertirse en la de un hombre que trata con la conciencia de otra persona. Yuma tardó en responder. Tenía la mirada cansada, y sin embargo, en ella se dibujaba una decisión que no pertenecía a la dádiva ni a la resignación. Era su vida, con toda la complejidad de sus miedos y deseos. Miró a sus hijos, como quien lee su futuro en el gesto de quienes dependen de ella, y habló con la voz queda pero clara. Quiero que ellos vivan, no quiero volver a ser mercancía. Si mi salida se paga con 3 caballos, que así sea, pero que eso signifique que mi elección cuenta. La frase atravesó el aire, no fue una sumisión, sino una exigencia, que la comunidad viera su voluntad, y no solo el billete que otros pretendían usar como excusa. Águila Roja asintió, no porque se negara a sus costumbres, sino porque su oficio era conjugar tradición y persona. Dio la mano, en un gesto que fue tanto ceremonia como acuerdo. 3 caballos, entregados públicamente por el reconocimiento de la libertad de Yuma y la responsabilidad de aquellos que la reclamaban. La entrega se hizo al atardecer, con las sombras alargando las figuras y el cielo pintando franjas de fuego. Cole condujo los animales hasta el centro de la plaza improvisada delante del rancho. Nadie habló demasiado. Las miradas se cruzaban y pesaban. Nube Gris bajó de su caballo con rigidez, como si cada paso fuera un examen. Águila Roja hizo una señal, y 2 hombres de la tribu inspeccionaron los caballos, tantearon su lomo y olieron las crines. Era ritual y práctica, valor visible. Cuando los animales estuvieron aceptados, Águila Roja se dirigió a la asamblea. Habló de honor, de obligación, de la necesidad de mantener el tejido social. Dijo que, si la comunidad aceptaba que aquel pago cerrara la deuda, entonces Yuma quedaría libre para vivir donde decidiera, con la garantía de que los niños no serían arrancados en contra de su voluntad. Dijo también que la tribu exigiría respeto por las costumbres, pero no a costa de destruir vidas. Nube Gris se quedó en silencio. Sus ojos buscaron un remedio que no halló. Algunos asistentes pusieron cara de alivio. Otros siguieron mirándole con la dureza que se reserva para los que creen que solo el dinero da las respuestas. Finalmente, con la rigidez de quien no admite la derrota pero comprende la imposibilidad de lo que quiso, Nube Gris asintió y montó su caballo. No hubo escena de humillación. La salida fue una retirada sin grandeza. Un hombre que recogía lo que había puesto sobre la mesa y se iba con su silencio. Águila Roja se acercó a Yuma y en voz baja le dijo algo que no fue una concesión ni un reproche, sino una verdad de liderazgo. Tú tienes derecho a elegir tu vida, que los tuyos crezcan con paz. Sus palabras fueron como el cierre de una herida por puntos bien dados. Prácticas sociales que se ajustan cuando el daño se evidencia. Yuma,
en lugar de lágrimas desbordadas, dejó escapar un suspiro que era mitad alivio y mitad vértigo. La libertad tenía, a veces, la cara frágil de lo incierto. La noche posterior a la entrega fue de silencio contenido y risas pequeñas. Se celebró con comida sencilla, carne asada, pan, unas raíces y el estofado que Cole hizo con la serenidad de quien sabe que los gestos sanan más que las palabras. Luna, que había sido el pequeño puente entre las partes, fue cargada por niños que la rondaron con mirada curiosa. Kai recibió un pedazo extra de pan y una sonrisa que lo dejó mudo. Con el paso de las semanas, lo que había sido tensión se transformó en cotidianeidad reconstruida. La comunidad del rancho supo integrar a los niños con naturalidad. Los vecinos trajeron utensilios, harina, semillas, y hubo quien les enseñó a plantar en la rendija que el tamarisco permitía. Algunos miembros de la tribu insistieron en mantener un respeto recíproco y Águila Roja visitó el rancho en varias ocasiones, no ya con el porte de un juez, sino con la condición de quien observa el fruto de una decisión justa. Sus palabras no eran discursos grandilocuentes, eran más bien comprobaciones prácticas. ¿Coméis bien? ¿Los niños están cuidados? ¿Hay trabajo para Yuma? Las respuestas, todas afirmativas y construidas con esfuerzo, le permitieron volver con la conciencia de alguien que había hecho lo correcto bajo sus criterios de responsabilidad. Cole continuó su rutina con una diferencia. Las manos que antes solo trabajaban la tierra y el ganado, ahora también tejían redes de protección con quienes llegaban buscando ayuda. No proclamó salvación ni exhibió hazañas. Se limitó a repartir lo que tenía: techo, trabajo y cierta libertad. Yuma, por su parte, encontró modos de afirmarse sin la necesidad de grandes gestos heroicos. Su dignidad estuvo en lo cotidiano, en el cuidado de los hijos, en las manos que cuarteaban pan, en los minutos que dedicaba a enseñar a Luna a dibujar y a Kai a nombrar los pájaros de la llanura. Su risa comenzó a aparecer en rincones, como un timbre que anuncia que un lugar es hogar. Con el tiempo, el pueblo cambió de actitud. Lo que en un principio fue sospecha, se fue transformando en respeto medido. Quizá fue la persistencia de las rutinas, quizá la forma en que los niños crecían con ojos limpios, quizá la presencia tranquila de Águila Roja, que al ver la vida que se construía, no tuvo más remedio que aprobarla con gestos que hablaban de prudencia. No fue una aceptación inmediata ni total. Quedaron reservas, miradas que se demoraban demasiado, comentarios que mostraban que las tradiciones no se borran de un plumazo. Pero la historia encontró un cauce, y con el tiempo se instaló allí una paz trabajada. No todo fue armonía sin tensiones. Hubo noches en que la sombra del pasado volvió a asomar. Cartas de hombres que aún pregonaban negocios, miradas cargadas en la taberna, rumores que intentaban revivir viejos negocios de compra. En una de esas ocasiones, sin embargo, quien actuó fue Águila Roja. Se presentó en la puerta del rancho sin ceremonias y ante la mirada expectante de Cole, habló con claridad. Si alguien pretende usar otra vez el dinero para quitar lo que no es suyo, será la tribu la que responda. No permitiremos que se repita el agravio. Su voz llevaba en sí la fuerza de quien, habiendo tomado una decisión, la defiende para que no sea inútil. Nube Gris no volvió a aparecer por la región. Algunos decían que se había marchado con la frente baja y otros que, en la soledad, debió medir sus actos de una manera distinta. Eso dejó, entre los contornos de la historia, la idea de que incluso las decisiones más torcidas pueden tener consecuencias que empujan al cambio cuando la dignidad humana se interpone. En la casa del rancho se tejieron pequeños rituales que consolidaron el vínculo nuevo. Luna y Kai aprendieron a recitar los nombres del ganado, a sembrar semillas y a contar historias que mezclaban la lluvia con el recuerdo de la madre de Yuma. Yuma, por su parte, encontró en la cocina la manera de transmitir tradiciones de su tierra. Un pan distinto, una forma de atar el pescado con una hierba que apenas había en la meseta, una canción que murmuraba al acostar a los niños. Esas cosas, aparentemente menores, eran los hilos que tejieron una nueva pertenencia. Cole, en una de las tardes de invierno, fue al cobertizo y trabajó en silencio con un trozo de metal que había guardado durante años.
una antigua hebilla que, pulida y forjada con paciencia, se convirtió en un anillo simple, sin joyas, con la huella de sus manos marcada en la superficie. No fue un acto ostentoso, fue la transformación de lo cotidiano en símbolo. Pensó en cómo ofrecerlo. No se trataba de comprar un corazón ni de imponer un nombre, se trataba de pedir que Yuma compartiera otro tramo de vida, desde la igualdad y el cuidado. La propuesta no fue un espectáculo. Ocurrió una noche, bajo la meseta donde una encina, pequeña pero firme, se erguía como testigo de la vida que habían plantado. Cole llevó el anillo en la palma de su mano y dijo, con la misma voz templada que le había guiado en otras decisiones: «No voy a prometer que será fácil. No soy hombre de grandes palabras. Solo sé que quiero que la tuya sea una opción, que quiera quedarme a tu lado si tú quieres». Extendió la mano. «¿Te quedarás conmigo? ¿Querrías que intentáramos ser una familia?» Yuma lo miró. La luna delineó su rostro en plata, y por un instante el tiempo se detuvo en la forma de un soplo. La misma sensación que la había acompañado desde que pronunció su súplica en el desierto, pero en otro tono. Ella no respondió con un sí automático, ni con un rechazo. Respondió con la franqueza que siempre la caracterizó. «He aprendido a vivir por mis hijos. No te doy mi vida como si fuera un objeto. Si me pides compartirla, que sea porque ambos estamos listos para cargarla juntos». Su voz no negó la ternura que había crecido entre ellos esos meses. Tampoco borró la prudencia que la necesidad le había impuesto. Cole asintió, contento con la exigencia. El anillo no fue el final de un cuento, fue un signo de que ambos aceptaban un trabajo continuo. Ella se lo puso en el dedo con manos que conocían la costura y la cocina, con dedos que habían sostenido la vida en las noches más frías. Fue un acto pequeño y honesto, del que no hicieron una ceremonia pública, sino una tranquilidad compartida. Luna y Kai, testigos de un momento que no comprendieron del todo, aplaudieron con un desparpajo infantil que llenó el silencio de risas. El tiempo siguió su curso con esa mezcla de heridas suturadas y persistencias que no desaparecen de un día para otro. Hubo días de sol duro y noches de helada. Hubo ganancias escasas y esfuerzos constantes. La casa se llenó de objetos que hablaban de pertenencia. El dibujo clavado junto a la chimenea, la cuerda trenzada que Luna hizo para sostener la compra de la casa, una pequeña estantería donde Yuma colocó una foto vieja de su marido con una sonrisa serena, sin reproches, como homenaje. Todos ellos fueron símbolos de que la vida que sufrió no había quedado anulada, había sido incorporada y honrada. La relación con la tribu no se volvió idílica. Hubo encuentros donde la palabra se tropezó con la costumbre y allí fue Águila Roja quien colaboró para que el puente no se rompiera. En una ocasión, en una pequeña asamblea, habló sobre la necesidad de que la comunidad aprendiera a mirar la vida con más humanidad. Sus palabras, moderadas pero firmes, hicieron que algunos escucharan y otros aceptaran que las normas no son excusa para la violencia. Fue un proceso largo, hecho de gestos y de conversaciones, no de decretos. Con el paso del tiempo, la imagen del desierto dejó de ser esa amenaza que la memoria había retratado la primera vez. Se transformó en paisaje hospitalario que contenía la historia de la familia, las huellas de los caballos marcadas en la tierra, la línea de cultivos junto al tamarisco, las voces de los niños que corrían por la llanura. A veces, en la tarde, Yuma se detenía en la meseta y miraba el horizonte con una mezcla de nostalgia y paz, sintiendo el aire rozar su rostro. En momentos así, cerraba los ojos y escuchaba el silencio. No el silencio de amenaza, sino el silencio que queda después de que una tormenta pasa y deja el mundo limpio. El viento, que la había acompañado en su súplica aquella vez, volvió a hacer su aparición en diferentes formas. Un día, cuando Luna trajo un pájaro herido al porche y lo curaron entre los tres, la brisa pareció tomar el asunto con cariño, movió la cortina, levantó una nube de semillas que parecía bailar y dejó caer una hoja sobre el dibujo clavado en la pared. Yuma la recogió y con una sonrisa, dijo simplemente, «Nos mira». No fue un discurso religioso ni una declaración mística. Fue el reconocimiento de que la naturaleza acompañaba los pasos humanos con su propio lenguaje.
Hubo también momentos de recuerdo que no buscaban olvido, sino sentido. Yuma, a veces, contaba a Luna la historia de su padre o de la noche en que aprendió a tejer. No fue con pena, sino con transmisión. Enseñó a sus hijos que la fuerza no está en la negación del dolor, sino en la capacidad de darle forma y seguir. Cole, por su parte, mantenía su distancia honesta de cuando en cuando, no porque no amara, sino porque muchas veces su amor se decía en actos prácticos. Un cerco reparado, una cena, una mañana entera dedicada a reparar una sala. Su afecto no era estruendoso, era cotidiano. La comunidad del rancho celebró la primera cosecha que plantaron juntos con una fiesta donde hubo música, pan, ensalada y un baile modesto. Águila Roja estuvo presente, se sentó en un rincón y observó la convivencia sin palabras grandilocuentes. En sus ojos había algo de gratitud por la posibilidad de haber elegido lo humano por encima de la mera letra de las costumbres. Nube Gris no asistió, y eso fue una ausencia que no hirió a nadie. Se convirtió en un ejemplo de que algunos caminos conducen a la soledad cuando no escuchan la voz del otro. Los años fueron pasando, y con ellos, la familia tejió rutinas que ya no eran frágiles sino sostén. Los niños crecieron con historias compartidas, aprendiendo de ambas culturas lo que les servía. Luna mostró talento para el dibujo, y Kai desarrolló una afinidad con los animales. Yuma, convertida en figura madre y maestra, encontró un espacio para sí misma. Participó en las labores del pueblo, enseñó a otras mujeres a coser y a preparar panes distintos. Su vida no se transformó en un canto triunfal, sino en una trama de días donde la dignidad se sostenía por pequeñas decisiones. Una noche clara, años después del intercambio de caballos, la familia se reunió en la meseta. La luna estaba baja y el cielo tan terso que las estrellas parecían colgar de una cuerda. Cole y Yuma se sentaron hombro con hombro. Luna y Kai dormían en sus mantas bajo la protección de un perro viejo. Por unos minutos, nadie habló. El viento pasó, suave, trazando una caricia sobre las caras y las manos. Yuma, sintiendo el gesto, cerró los ojos y dejó que la memoria volviera al día en que había quedado de rodillas en el desierto, cuando el mundo, por un instante, había escuchado su ruego. ¿Recuerdas cómo dijiste aquello?, preguntó Cole, con la voz baja, sin buscar dramatismos pero deseoso de nombrar lo que ambos sabían que había cambiado todo, la determinación de una madre que se ofreció a sí misma por el bien de sus hijos. Yuma sonrió con esa mezcla de ironía y ternura que la caracterizaba. Lo recuerdo, dijo. No fue la mejor de las opciones, pero fue la que me dio un camino. A veces pienso que el viento se detuvo para que el mundo escuchara. Su mano se apoyó en la de Cole, y por el simple roce hubo una promesa que no necesitaba palabras. El perro levantó la cabeza y ladró levemente, como si confirmara la paz de la escena. En la lejanía, la llanura se extendía tranquila. El rancho brillaba con la luz de la lámpara en la ventana, y en la pared interior, el dibujo de Luna seguía allí, ahora algo descolorido por el tiempo pero firme en su lugar. La noche pareció contener la respiración. No era el mismo silencio que la primera vez en el desierto. Este era el de la recompensa del trabajo que se hace día a día. El viento, ese mensajero que tantas veces había llevado polvo y anuncios, sopló y pareció, por un breve instante, detenerse de nuevo. No fue un milagro teatral ni una señal divina con pasaporte oficial. Fue una metáfora que los cuerpos entendieron. El mundo había hecho una pausa respetuosa ante lo que una madre, un hombre y una comunidad habían sostenido con esfuerzo. Cole miró al firmamento y en voz baja dijo, «Gracias». No era un agradecimiento que reclamara audiencia, era una palabra dirigida a la vida misma. Yuma, que alzó la cara, dejó escapar una sonrisa serena. No pronunció una plegaria larga, ni transformó la noche en rito. Simplemente agradeció con la mirada. Fue un agradecimiento a las cosas pequeñas, a la casa, a los caballos, a los días que se sostuvieron más que a las promesas grandiosas. Con el paso del tiempo, la historia del intercambio de los caballos se convirtió en relato que se contaba en las veladas, no como fábula moral, sino como ejemplo de que las soluciones no siempre son enfrentamientos, sino acuerdos donde la dignidad de la persona tiene voz.
Águila Roja, que asistió a la mayoría de esas conversaciones, se transformó para muchos en la prueba de que la tradición puede dialogar con la justicia cuando se antepone la vida humana. La mujer que una vez cayó de rodillas en el desierto ya no vivía con el terror de aquella jornada, vivía con la memoria de ella, sí, pero también con la certeza de que su decisión había sido escuchada y respetada. Sus hijos crecieron sabiendo que su madre era una persona de elección, no un trofeo ni un rescate. La comunidad, que al principio miró con reserva, terminó por aceptar la nueva forma del rancho como parte del paisaje. Y así, un día cualquiera, con el sol dibujando líneas doradas sobre la llanura, Luna pintó un nuevo dibujo y lo clavó al lado del viejo. Era la misma casa, pero con más ventanas y unas figuras que corrían por el jardín. Cole lo vio y al clavar la puntilla en la pared, se permitió una sonrisa ancha. No fue la sonrisa del que presume, fue la del que se siente completo en la medida en que su casa respira. El desierto siguió siendo lo que siempre fue, inmenso, cambiante y capaz de forjar destinos. Para algunos, fue la prueba del sufrimiento, para otros, la escuela de la resistencia. Para ellos, la familia que se formó, el desierto se convirtió en lugar de prueba superada, en paisaje que guardaba la historia de una súplica que los obligó a escuchar, que detuvo por un instante la rutina y dejó que la vida se replantease. Cuando la brisa volvió a pasar por la meseta, aquella noche en que la familia miró las estrellas, no hubo grandes proclamas ni frases para enmarcar, solo el silencio complacido de quienes saben que lo que se construyó valió la pena. El viento pareció detenerse otra vez, no para imponer un significado, sino para acompañar el final de un viaje que empezó con una madre de rodillas y siguió con hombres y mujeres dispuestos a actuar con humanidad. Comparte esta historia si crees que la bondad y el respeto pueden cambiar destinos.